Yo creo que todos estamos en un momento dado familiarizados con la historia de Esteban. ¿Cuántos se acuerdan de Esteban? Ahí en el libro de los Hechos. Esteban se le reconoce como el primer mártir de la fe. Y decimos primer mártir porque estamos señalando los mártires después del día de Pentecostés. Es evidente que antes, desde el Antiguo Testamento, hubo muchos que dieron su vida por defender la fe, ¿no es cierto? Pero en particular, ya una vez que vino el Espíritu Santo, que ya tomó posesión de lo que ahora llamamos la iglesia, en particular la iglesia cristiana, Esteban se le reconoce como el primer mártir de esta época. Aparentemente fue un hombre recto, un hombre fiel, un hombre consagrado a Dios, y este varón vino a ser uno de los primeros diáconos de la iglesia. Ahora, los diáconos eran los que ayudaban a servir a la iglesia en lo material, para que los apóstoles, los discípulos del Señor pudieran entonces enfocar su atención en las cosas espirituales. ¿Vamos de acuerdo? No se me duerman, de vez en cuando pueden decir amén, ¿sí? Eso, mero. Entonces, era necesario que la persona indicada para ser elegido como diácono en la iglesia no fuera, digamos, uno cualquiera, ¿verdad? Tenía que ser alguien muy especial, muy comprobado su testimonio. Y Esteban era precisamente uno de estos, porque era un hombre piadoso, un hombre de buen testimonio. O sea, la gente lo había visto ya en su trayectoria, seguramente que había sido seguidor del Señor Jesús durante su vida, con toda seguridad que había estado presente cuando después de la resurrección el Señor se apareció a tantas gentes. Y Esteban entonces estaba dentro de ese grupo especial de personas. Y como tal, dada su relación que tenía con el Señor, era un hombre no solamente piadoso y de buen testimonio, era un hombre lleno de gracia. Y ya puedes pasar a la segunda. Lee conmigo esta listita de cómo era Esteban. Era recto, era fiel, consagrado, fue nombrado diácono, era activo en la congregación, era lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y sirviendo. O sea que no nada más estaba milando, ¿verdad? Estaba sirviendo. Y ya se imaginan de qué voy a hablar hoy, ¿verdad? Porque no voy a enfocar nada más en Esteban, voy a enfocar en ustedes. A ver, vamos a leer otra vez esa listita y aplícatela tú. Recto, fiel, consagrado, bueno, sirviendo en algo, ¿no? ¿Se aplica esto a ti? ¿Se aplica esto a ti, María Elisa? Claro que sí, yo puedo dar testimonio de que eres una de estas, pero a veces cuestiono a todos los demás. Vamos a ver por qué. Saben, él estaba lleno de convicción y lleno de gracia, y eso le permitió poder tener el valor para testificar de su fe, hacer un acto de presencia en la congregación, y no nada más en la congregación, en la comunidad. Y este hombre nos da ejemplo de cómo nosotros necesitamos ser hoy. No se detuvo para que con valor y denuedo saliera a la calle. Acuérdense que en una ciudad que tenía aproximadamente unos 20,000 habitantes, solamente 3,000 habían entregado su vida al Señor. Ese
primer día del Pentecostés. Y estamos viendo no un tiempo mucho lejos después de ese día. Así es que la mayor parte de la población no había tenido la experiencia de ese encuentro con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, a lo mejor eran aquellos que habían gritado, crucifíquenle. Entonces, uno de estos nuevos discípulos salir a la calle predicando el Evangelio, predicando la resurrección del Señor Jesús, no era cualquier cosa. Pero el Señor le dio el valor, la gracia y la palabra. Porque acuérdense que era nombrado diácono, ni siquiera era nombrado predicador o algún otro de más alto rango. O sea que todos nosotros, no importa el nombramiento que tengas, tienes la responsabilidad y el privilegio, di conmigo, privilegio, de dar testimonio de tu fe. Ahora, los que estamos aquí, ya sabemos por qué estás aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí en el trabajo? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa con los vecinos? Antes era muy común que nos señalaran, ahí vienen los aleluyas. ¿Te reconocen cuando menos como un aleluya? ¿O eres de la incógnita? Estás llamado a dar testimonio de tu fe en todo lugar, en todo momento, y no nada más un ratito el domingo en la mañana. Ya saben a dónde me dirijo, ¿verdad? El pastor Enrique dice que lo regaño mucho, pero no es un regaño, les estoy recordando de su privilegio, les estoy recordando de la bendición que tienen de ser verdaderos cristianos, vivos, activos, testificando, viviendo su fe. Es su privilegio, es su derecho. Aprovéchenlo. Y si alguien está aquí y no es cristiano, escuchen lo que vamos a decir hoy. Y espero que se les antoje a todos llegar a un compromiso mayor del que tienen hoy. Yo creo que todos han escuchado hablar de lo que es un miembro participante, ¿cierto? ¿Cuántos han oído hablar del miembro participante? No sé dónde han estado todos los demás porque llevamos hablando de esto como 40 años, yo creo. El miembro participante se identifica con 5 características. La primera y la más importante y la más esencial, que no puede pasarse por alto antes de llegar a las otras 4, es el hecho de haber llegado a una entrega personal de su vida al Señor Jesús, aceptándole como Señor y Salvador. Si no pasas por ahí, los otros 4 de nada valen. Pero habiendo pasado por ahí, tenemos la segunda característica de un miembro participante es que no se atora con haber entregado su vida al Señor. Hace algunos años me comentaba alguien, a mí con Juan 3:16 me basta. Quiero decirte, Juan 3:16 es apenititas el principio, pero hay mucho más por delante, y si ya pasaste por Juan 3:16, tienes la responsabilidad y derecho de poder seguir adelante con todo lo que sigue. Porque la segunda característica está en crecimiento continuo de su vida espiritual. O sea, no nada más llega al Señor y se queda como llega. Porque llega y es sincera su entrega, entonces sigue creciendo. ¿Cómo le llama el Señor Jesús cuando está hablando Nicodemo a esta experiencia? Le dice que es un nuevo. ¿Y cómo nacen los bebés? ¿Maduros? No. Cuando participamos del nuevo nacimiento, tenemos que continuar para llegar a una madurez, para llegar a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Entonces, no lo veas como una carga, no lo veas como lo podemos llamar un deber, pero más bien es un privilegio, es una bendición, porque mientras mejor conozcas al Señor, más bien capacitado vas a estar para vivir tu vida diaria, para vivir tu vida no nada más aquí en la iglesia, sino en la calle, en tu casa, en el trabajo, con los vecinos, en todo lugar. Y el Señor nos llama a la madurez. Allá en 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria. Di conmigo, transformado de gloria en gloria. ¿En cuál gloria estás atorado? Porque gloria en gloria implica un proceso continuo, progresivo. O sea, estoy hoy yo mejor que ayer, pero mañana voy a estar mejor que hoy. En mi relación y el conocimiento del Señor Jesús. Y eso quiere decir que, entre otras cosas, tienes que desempolvar tu Biblia. Ahora, con eso de que las Biblias son electrónicas, se les acaba la batería, ¿verdad? Pues que no se les acabe, ni la batería del aparato, ni la batería aquí. Porque tenemos que continuamente estarla cargando y cargando, de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. ¿Y saben cómo termina el versículo eso? Hasta que lleguemos todos a la misma imagen del Señor Jesús. Ya hemos escuchado que fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, que con lo que hizo Adán se estropeó la imagen y ahora el Espíritu Santo está recuperando para nosotros la imagen de lo que fuimos inicialmente creados. Así que no te quedes a medias. No te quedes a medias. Tampoco te me duermas. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Esteban? No tardó en llamar la atención a los del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo judicial de los judíos en su tiempo. Era como como la Procuraduría de Justicia, digamos, de hoy en día. ¿Sí? Entonces lo llaman allí porque lo habían acusado de revoltoso. La gente que no era parte de los cristianos lo veía como revoltoso. Estaba comunicando la resurrección de Jesús, que para el judío de aquel entonces era una blasfemia. Entonces lo llevaron ante el Sanedrín y lo llamaron ante ellos para reclamarle por qué estaba predicando lo que predicaba en la calle. Ser llamado ante el Sanedrín no era cualquier cosa. Era como llevarte a la Procuraduría. Ahora, él no se cohibió para predicar la verdad. ¿Por qué predicaba la verdad? Porque él ya lo había experimentado, no era una cosa ajena a él, era parte de su vida y ahora lo quería, era tanto lo que traía acá adentro que lo tenía que comunicar, no se podía quedar callado. No era su tarea ir a predicar, él era tarea de servir en la iglesia, pero cuando andaba en la calle no se quedaba callado. ¿Amén? Como tampoco debes quedarte callado tú. Ahora, en su defensa, podemos ver que no era una persona ignorante. Era una persona conocedora de la palabra, preciso en su aprendizaje que había experimentado de la palabra, porque ante el Sanedrín, ante las autoridades, se comienza a relatar desde tiempos antiguos todo lo que era la historia del pueblo hebreo. Y no era para aplaudirles, era para señalarles sus desviaciones, sus idolatrías, sus apostasías, sus blasfemias. Imagínense, es como si yo fuera llamado ante las autoridades y comenzara a hablar del presidente de la República. Me iba en feria, ¿verdad? Pero él no se detuvo ante las autoridades. Habló con denuedo. Y en vez de aplaudirles, porque estos eran los señorones religiosos de su tiempo, en vez de aplaudirles, los confrontó con la verdad
de su corrupción, de su estado. ¿Saben? La mitad del Sanedrín, el Sanedrín se componía de los líderes principales, la mitad eran fariseos y la otra mitad eran saduceos. Y los saduceos ni siquiera creían en la resurrección. Yo creo que no habían leído ni el Antiguo Testamento, menos el Nuevo porque todavía no se recopilaba. Pero Esteban no se detuvo, los confrontó con la verdad. Y tuvieron, yo me imagino que le comenzaron a rechinar los dientes. ¿Se detuvo? No. Terminó su discurso. Pudo recordar todos los antecedentes de pecado que se presentaban a través de la historia. Y esto le costó la vida. Lo arrestaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Curiosamente, Saulo de Tarso estaba allí entre los líderes religiosos y presenció la ejecución. Seguramente para él fue de mucho impacto y yo creo que está allí donde el Señor comenzó a obrar en él de alguna manera. El Sanedrín, para declarar la muerte de Esteban, muy religiosamente se habían escudado detrás de Números 15, del 30 al 36, que dice que el blasfemo tiene que ser ejecutado, tiene que ser muerto. Pero Esteban puso en práctica con su vida lo que nos recuerda Colosenses 3, del 2 al 3. Su vida en verdad estuvo escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Quiero que te preguntes, ¿está mi vida escondida con Cristo en Dios? ¿Está tu vida? Te la estoy preguntando a ti. ¿Está escondida tu vida con Cristo en Dios? Amén. Saben, la Biblia no da más detalles de la vida de Esteban, aparte de lo que se encuentra en los primeros capítulos de Hechos. Pero su ejemplo nos ha dado un legado que bien nos sirve considerar para nuestro tiempo. A través de los siglos, centenares, si no es que millares de personas se han ido agregando a la lista de mártires por su fe. Estuvieron dispuestos a entregar su vida en vez de apostatar. Estuvieron listos a defender su fe ante cualquier enemigo o ante cualquier adversidad. Y lo hicieron con valor, con convicción, con firmeza y con la seguridad de que su vida no terminaba aquí, sino que seguiría en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Tú tienes esa convicción? ¿Tú tienes esa convicción? Amén. Dilo con valor. Aquí estamos en un ambiente seguro. Aquí puedes testificar de tu fe y dar gracias por tu relación con Dios sin que nadie te vaya a dar un coscorrón, menos algo peor. Conocemos de muchos, como ven en las pantallas, que murieron en los circos romanos. Más adelante, en diversas ocasiones, que surgía la persecución por una cosa o por otra. Muchos de los que fueron antecedentes de la reforma del siglo XVI pagaron con su vida en defender su fe. 100 años antes de Lutero, un Juan Hus estaba siendo muerto en la hoguera porque se atrevió a confesar su fe delante de las autoridades religiosas. No se diga cuando llegó el tiempo de la Reforma en el siglo XVI, con las guerras religiosas que siguieron a ese evento, miles y miles
entregaron sus vidas, honrando a su Señor. Y así ha sido a través de la historia del cristianismo. Hasta el día de hoy siguen agregándose nuevos mártires a esta lista. Tan recientemente, si podemos ver la siguiente, en el 2014 en Irak, un grupo de cristianos fue arrestado por su fe, primero torturados y luego se los llevaron a una playa cercana y ahí los decapitaron. Hace 4 años. Ahí nada más se ven unos cuantos, y digo yo, no estaban tomando el sol, pero eran como 20 y tantos que dieron su vida en vez de apostatar. Hace 2 años en Chiapas apuñalaron a 2 pastores y les quemaron su iglesia. En otro pueblo, a todos los cristianos del pueblo los obligaron a abandonar sus hogares y tuvieron que irse a asentar a otro lugar porque les habían prohibido regresar a sus casas. Gracias a Dios que esas circunstancias no reinan aquí en Tijuana. Dios nos ha permitido vivir en un lugar privilegiado. Con todos sus problemas y con todas sus situaciones difíciles, vivimos en un lugar privilegiado. Un lugar donde podemos practicar nuestra fe, donde lo más que sufrimos es, ahí vienen los aleluyos, donde cuando menos aparentan una aceptación, y vete a saber qué tanto dicen a nuestras espaldas. Pero ¿qué importa? Porque lo que importa es tu relación con Dios y el lugar que Dios te ha permitido ocupar aquí en la Iglesia Evangélica San Pablo, en donde puedes llegar a ser un miembro participante, en donde no nada más conociste al Señor, no nada más sigues en tu crecimiento. ¿Saben cuál es el número 3? ¿Quién se acuerda? Estar en un grupo pequeño. A ver, levanten las manos los que están en grupo pequeño. ¿Y todos los demás qué? Entonces, ¿no son miembros participantes? Miren, venir a calentar la banca no es el caso de la iglesia. Y eso que apenas vamos en el 3. Faltan 2. El cuarto elemento es estar, así como Esteban servía de diácono allá en Jerusalén, ustedes tienen el privilegio de participar en algún ministerio de la iglesia. Hay muchos y no todos son complicados, ni todos requieren mucho tiempo. Pero estar activo, porque no nada más se trata de recibir. Y dice la palabra, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Cuánto das de tu tiempo? Están calladitos, ¿verdad? Yo sé que muchos sí están sirviendo y les aplaudo. El pastor Enrique felicitaba en la mañana a todas las hermanas que estuvieron sirviendo en el Congreso y les aplaudimos porque nos dan ese ejemplo de servicio, de dedicación, de amor a su iglesia, de sentirse que son miembros participantes y de gozar del privilegio de ser miembros participantes. Participando en algo, y ese algo no es estar de chismosos, algo útil, algo edificante, alguna parte del ministerio, y como digo, hay muchos ministerios, y en uno de ellos tú puedes participar. A lo mejor se trata de 15 minutos al mes, y ya estarías sirviendo. ¿No?
No podemos ser complacientes y menos hundirnos en la comodidad. Es muy fácil sentirme cómodo. Ay, ya la hice. ¿Ya para qué me preocupo? ¿Te puedes identificar con algo de esto? A ver, léalas conmigo. Complaciente, cómodo, apático, solo recibiendo pero sin dar de mi tiempo. Estoy aquí por conveniencia. No me interesa participar. Tengo que quedar bien con alguien y por eso vengo. Bueno, ¿eso se aplica a ti? Espero que no. Pero eso de complaciente y cómodo a veces nos gana. A veces nos gana porque el Señor no ha acabado de trabajar con nosotros. Amén. Si te sientes muy cómodo, incomódate. Si estás apático, ya es tiempo que dejes de estarlo. ¿Cuántos se sienten dueños de este edificio? Como miembro participante, esta propiedad, si bien le pertenece al gobierno federal, porque es propiedad federal, esta es mi iglesia. Y esta es tu iglesia. Y si algo le falta en lo espiritual, en lo material, es tu responsabilidad ver que esa necesidad se satisfaga. Porque es tu iglesia, te pertenece, es tuya. A lo mejor a ti no te costó lo que les costó a los hermanos allá. ¿Hace cuántos años? 1974, ¿cuántos años hay? Fue el año que se construyó este edificio. Con toda seguridad que no te costó a ti un quinto. Bueno, quizá alguno que otro. ¿Cuántos de ustedes varones me ayudaron a hacer estos vitrales? Bueno, algunas de las hermanas me ayudaron. Tú ni habías nacido. Pero ahí siguen los vitrales y algunos están rotos y necesitamos repararlos, por favor. No se ve ahorita porque creo que está cerrada o abierta la ventana, pero una de esas cosas está de cabeza, imagínense. El que lo vea de la calle va a decir, ¿y estos qué se creen? La iglesia es de ustedes, el templo es de ustedes. Y por eso viene la quinta C de las 5 Cs. ¿Cuántos de ustedes tienen algún talento? Amén. ¿Cuántos saben cantar? ¿Cuántos les gusta cantar? Ay, no se hagan. Aunque sea en la regadera, pero cantan. ¿Cuántos les gusta escribir? La hermanita Rosalina cada rato me manda cartas muy bonitas. ¿Sí? Y que me bendicen y me animan y me impulsan hacia adelante. ¿Qué has hecho tú con tus talentos? ¿Cuántos de ustedes tienen algún don espiritual? Todos tienen. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno. Así es que cuando menos tienes uno. Y si no lo has descubierto, ve a la clase de Red Enlace para que tengas una idea de cuál es tu don en la escuela dominical, que es parte del proceso de educación continua de la iglesia, por si no sabía. Ya basta de la apatía, de la complacencia, del estar cómodos.
No se me asusten, no lo estoy regañando. Les estoy recordando sus privilegios, sus derechos, sus beneficios, sus bendiciones. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. Ya sé que el pastor Enrique me va a regañar porque dice que lo regaño mucho, pero no es regaño, es exhortación. ¿Okay? Venir a la congregación para cumplir sin tener una profunda y arraigada relación con el Señor, que no es nada más de domingo, debe ser la expresión de conocerte como redimido, como salvo. Algo que celebrábamos o celebramos en la comunión, de reconocer el precio que Jesús tuvo que pagar por ti, de la sangre que derramó, de la humillación que tuvo que soportar desde su encarnación y todo el tiempo de la pasión. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Es necesario echar raíces y buscar ser verdaderamente parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la comunión de los santos, de ser participante en tu iglesia, en la iglesia que te pertenece. Y por santos no me refiero a los que de vez en cuando encontramos en unos nichos, porque estamos siendo santificados. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. La cultura nos absorbe, la cultura nos contamina, los medios de comunicación no se diga. A veces hasta me molesta oír radio cristiano porque oigo cada barbaridad ahí, que digo, ¿y eso de dónde lo sacaron? ¿En qué versículo bíblico se apoyan para decir eso? El ambiente es generalmente hostil a los cristianos y aunque aparenta haber tolerancia y aceptación, si la hubiera, estarían aquí. O a lo mejor no están aquí porque tú no les has dicho dónde pueden ir. La realidad es que todavía hay mucho rechazo aquí en Tijuana. Y no se diga en otros lugares alrededor del mundo. Y no es tiempo para estar a medias en nuestra vida espiritual. No puede ser uno aquí y otro allá afuera. El cristiano es un hombre y una mujer íntegra, de convicciones, de una seguridad de su relación con Dios, de un saber que el Espíritu Santo mora dentro de ti, porque mora dentro de ti. Y ahí está, 24 horas al día, 7 días a la semana. Reconócelo, no te le puedes esconder. Va a escuchar lo que digas la siguiente vez que se te atraviesa alguien en el tránsito. Y yo sé que no le vas a decir que el Señor te bendiga. Hay un cantito que cantábamos antes que dice, Dios está aquí
tan cierto como el aire que respiro, Él está aquí. Pon tu mano aquí en el pecho. Dios está aquí. Amén. No es tiempo para estar a medias en nuestra vida espiritual. Muchas veces se piensa que son los drogadictos, las prostitutas, los criminales, los asesinos, los corruptos, los narcos, los que tienen su corazón endurecido y no buscan a Dios. Y lo serán. Pero tristemente hay muchos en las bancas de las iglesias, no nada más en la nuestra, que realmente no tienen un corazón para Dios y no han sabido o no han querido integrarse y realmente ser parte, participar, ser una verdadera comunidad en vez de pasarla cómodamente sin compromiso o simplemente para calmar la conciencia. ¿Qué dice nuestra declaración? Léanlo todos juntos conmigo. Llegar a ser una comunidad de creyentes que se comportan bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo puedan llevarse a cabo en el mundo. Estoy seguro que ya la has leído y no sé cuántas veces. Y yo le cambiaría un poco la redacción. No diría llegaría a ser, sino simplemente ser. Y ser una comunidad quiere decir que tenemos cosas en común, quiere decir que pasamos tiempos juntos, que no nada más es el ratito del domingo en la mañana, que es la vida entre semana, es la participación en el grupo pequeño, es venir a escuela dominical, venir al cafecito de las mujeres, ir con los jóvenes el viernes, con los varones el lunes, y tantas otras cosas que la iglesia prepara para nosotros y gasta su esfuerzo y recurso para que nosotros las dejemos pasar por alto. ¿Eres en verdad un miembro participante o solo estás de espectador? La quinta C es ser un buen mayordomo de tus dones, de tu tiempo, de tus talentos y de tus recursos. ¿Cuáles son las 5? Tener una relación con Dios íntima y personal. Número 2, continuar en un crecimiento espiritual. Número 3, participar en un grupo pequeño. Número 4, activo en algún ministerio. Y número 5, ser un buen mayordomo, compartido con lo que Dios te ha dado para suplir las necesidades de tu iglesia con tu don, con tu talento, con tus recursos y con tu tiempo. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual hoy estás aquí en la iglesia? ¿Has entregado en verdad tu vida a Jesús? Tienes el privilegio de seguir el ejemplo de Esteban. Definitivamente que él fue un miembro participante en la primitiva iglesia, al punto de estar dispuesto a entregar su vida si fuera necesario. Y la pregunta base es, ¿estás dispuesto a todo con tal de defender tu fe? Cierra tus ojos un momento y pregúntate estas preguntas. ¿Dónde me encuentro?
¿Cómo está mi relación con Jesús? ¿Por qué estoy aquí hoy en la iglesia? ¿En verdad he entregado mi vida? Y si acaso estás aquí y no has tenido ocasión de establecer un compromiso con el Señor, entregándole tu vida, hoy es tiempo de hacerlo. No te pide otra cosa más que creer en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre, en la propiciación que eso te proveyó para que tus pecados fueran borrados para siempre y que pudieras tener entrada libre ante el trono de nuestro Padre Celestial. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Y hay muchos aquí que te pueden aconsejar de qué es lo que sigue, porque es el tiempo preciso para poder comenzar a caminar con Él, disfrutar su compañía y ser parte de su cuerpo. Puedes levantar tu vista y lee conmigo estas preguntas. Jesús dio su vida por ti. ¿Tú qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a dar? Hay un himno muy antiguo que ya cantábamos hace rato y les voy a pedir que se pongan de pie y que esto sea como una señal de entrega y de compromiso con el Señor. Cántalo con sinceridad, cántalo con gozo, con satisfacción y demostrando qué es lo que Jesús significa para ti.